explicarles sobre la historia de la tabla periódica, a explicarles sobre dos elementos químicos y los enlaces químicos y sus tipos. Ok, la historia de la tabla periódica es una cronología de descubrimientos y avances científicos que han llevado a la comprensión actual de los elementos y su organización. Aquí una breve historia de la tabla periódica y una explicación de su utilidad en periodos, grupos y otras características relevantes. Antecedentes. Desde la antigüedad los filósofos y alquimistas buscaban comprender la composición de la materia. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII que los científicos comenzaron a desarrollar una comprensión más sistemática de los elementos. Primeros intentos de la clasificación. En 1789, Antonio Lavoisier propuso una lista de 33 elementos conocidos. En este momento los clasificó en gases, metales, no metales y tierras. Sin embargo, esta clasificación era limitada y no abarcaba todos los elementos conocidos. Ley de tríadas y las octavas. En el siglo XIX se propusieron diferentes sistemas de clasificación. Johann Wolfram propuso la ley de tríadas, que agrupaba elementos con propiedades químicas y similares en conjunto de tres posteriormente. John Newland propuso la ley de octavas, en la que elementos exhibían propiedades similares cada 8 elementos. Esos intentos iniciales sentaron las bases para la organización de los elementos. Tabla periódica de Mendeleev. En 1869, Dmitri Mendeleev presentó su versión de la tabla periódica. Organizó los elementos conocidos en filas horizontales, periodos y columnas verticales, grupos, según sus propiedades químicas y sus masas atómicas. Además, dejó espacios vacíos para elementos aún no descubiertos y pudo predecir las propiedades de algunos de ellos. Esta versión de la tabla periódica sentó las bases para su desarrollo posterior. Refinamientos y desarrollos posteriores. A lo largo del siglo XX, la tabla periódica se fue refinando y actualizando a medida que se descubrieron nuevos elementos y se desarrollaba una comprensión más profunda de las propiedades atómicas y subatómicas. La tabla periódica moderna se basa en la organización de los elementos según su número atómico creciente, establecido por Henry Moseley en la década de 1910. Utilidad de la tabla periódica. Organización de los elementos. La tabla periódica organiza los elementos de manera sistemática y ordenada, lo que facilita su estudio y comprensión, permite visualizar y acceder rápidamente a informaciones importantes sobre los elementos, como su símbolo, número atómico, masa atómica y configuración electrónica. Tendencias periódicas. Los elementos dentro de un periodo comparten similitudes en términos de estructura electrónica y comportamiento químico. A medida que se avanza en un periodo de izquierda a derecha, se observan tendencias periódicas en propiedades como el tamaño atómico, la electronegatividad y la energía de ionización. Grupos y familias. Los elementos dentro de un grupo o familia comparten características químicas similares debido a su configuración electrónica externas. Los grupos de la tabla periódica se designan con números del 1 al 18 y tienen nombres específicos, como los metales alcalinos, los gases nobles y los halógenos. El conocimiento de las propiedades de los grupos permite predecir el comportamiento de los elementos en reacciones químicas y sus tendencias generales en propiedades físicas y químicas. Relaciones y enlaces químicos. La disposición de los elementos en la tabla periódica proporciona información sobre las posibles combinaciones y enlaces químicos. Los elementos en grupos tienden a tener propiedades químicas similares y a formar compuestos con otros elementos que complementan su configuración electrónica. Síntesis y descubrimientos de los nuevos elementos. La tabla periódica proporciona un marco para la síntesis y el descubrimiento de nuevos elementos. Los espacios vacíos en la tabla periódica han sido llenados a medida que se han descubierto y sintetizado nuevos elementos. La comprensión de la estructura y la organización de la tabla periódica ha sido crucial en la búsqueda de nuevos elementos y en la predicción de sus propiedades antes de su descubrimiento experimental. En resumen, la tabla periódica es una herramienta fundamental en la química y en la ciencia en general. Su organización sistemática de los elementos
junto con su información que proporciona sobre las propiedades y tendencias periódicas, que permiten comprender y predecir los comportamientos de los elementos, su capacidad de formar enlaces químicos y su papel en la materia y las relaciones químicas. A continuación, explicaré dos elementos de la tabla periódica. Primero, el litio. El litio es un elemento químico que pertenece al grupo 1 de metales alcalinos y al periodo 2 de la tabla periódica. A continuación se explicarán todas sus propiedades. Su estado físico. El litio es un metal sólido a temperatura ambiente. Su apariencia. Tiene un color plateado brillante. Su peso atómico. Su peso atómico es aproximadamente 9.94 unidades de masa atómica. Densidad. El litio tiene una densidad relativamente baja, de 0.534 gramos sobre centímetros al cubo, lo que lo convierte en uno de los metales más ligeros. Punto de fusión. El litio tiene un bajo punto de fusión, aproximadamente de 180.54 grados centígrados. Punto de ebullición. Su punto de ebullición es de aproximadamente 1342 grados centígrados. Conductividad. El litio es un buen conductor de calor y electricidad. Propiedades químicas. Reactividad. El litio es altamente reactivo debido a su baja energía de ionización. Reacciona rápidamente con el oxígeno en el aire para formar óxido de litio y con el agua para formar hidróxido de litio, liberando hidrógeno. Oxidación. El litio se oxida fácilmente en presencia de sustancias oxidantes. Su electronegatividad. Tiene una baja electronegatividad, lo que indica su tendencia a perder electrones y formar cationes positivos. Radiactividad. Existen isótopos radiactivos de litio, pero su presencia natural es muy baja. Utilidad y aplicaciones. Baterías de iones de litio. El litio es ampliamente utilizado en baterías recargables de iones de litio debido a su alta capacidad de almacenamiento de energía y a su bajo peso. Aleaciones. Se utiliza en la fabricación de diversas aleaciones metálicas como la aleación de litio-aluminio, que se emplea en la industria aeroespacial y en la producción de piezas ligeras y resistentes. Tratamientos psiquiátricos. El litio es un medicamento ampliamente utilizado para tratar trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar. Reactivo químico. Se utiliza como reactivo en la síntesis de compuestos orgánicos y en las diversas aplicaciones químicas. Es importante tener en cuenta que las propiedades mencionadas son características generales del litio, pero pueden variar ligeramente dependiendo de las condiciones específicas y compuestos con los que interactúa. El segundo elemento es el cloro. El cloro es un elemento químico altamente reactivo que pertenece al grupo de los halógenos en la tabla periódica. A continuación, proporcionaré una explicación de algunas de sus propiedades principales. Estado físico. A temperatura y presión estándar, el cloro es un gas amarillo verdoso. Su punto de fusión es menos 101,5 grados centígrados. Su punto de ebullición es menos 34,04 grados centígrados. Su densidad. El cloro gaseoso es más denso que el aire. Propiedades químicas. Reactividad. El cloro es altamente reactivo y tiende a formar compuesto con otros elementos. Es conocido por su capacidad oxidante, ya que puede ganar electrones de otros átomos en una reacción química. Electronegatividad. El cloro es uno de los elementos más electronegativos, lo que significa que tiene una fuerte atracción por los electrones en una reacción química. Formación de compuestos. El cloro forma principalmente compuestos llamados cloruros que pueden combinar con metales, no metales y otros elementos para formar una amplia variedad de compuestos. Abundancia y obtención. La abundancia. El cloro es relativamente abundante en la corteza terrestre y se encuentra en forma de cloruros en minerales y en el agua del mar. Obtención. El cloro se obtiene principalmente mediante la electrólisis de soluciones salinas como el cloruro de sodio. Uso y aplicaciones. Desinfección y tratamientos del agua. El cloro se utiliza ampliamente para la desinfección del agua potable y el tratamiento de aguas residuales. Industria química. El cloro es un componente clave en la fabricación de muchos productos químicos, como el ácido clorhídrico, el hipoclorito de sodio y el clorofluorocarbonos. Blanqueamiento y desinfección. Se utiliza en la industria papelera y textil
para el blanqueamiento de productos y la desinfección de superficies, productos químicos y plásticos. El cloro se emplea en la producción de diversos productos químicos y plásticos como PVC y cloruro de polivinilo. Ok, y por último, los enlaces químicos y sus tipos. Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula o en una red cristalina. Los tipos de enlaces químicos más comunes son enlace iónico. Ocurre entre dos átomos con diferente electronegatividad. Uno de los átomos dona electrones y se convierte en un catión positivo, mientras que el otro átomo acepta esos electrones y se convierte en un anión negativo. La atracción electrostática entre los iones de carga opuesta mantiene unidos a los átomos. Ejemplos de compuestos iónicos son el cloruro de sodio y el sulfato de calcio. Enlace covalente. Ocurre cuando dos átomos comparten electrones para formar un par de electrones compartidos. Este tipo de enlace se da entre átomos no metálicos y puede ser polar o no polar, dependiendo de la electronegatividad de los átomos involucrados. Ejemplos de compuestos con enlace covalente son el agua y el dióxido de carbono. Enlaces metálicos. Es característico de los metales. Los átomos metálicos forman una estructura que los electrones se mueven libremente en una nube electrónica. Esta deslocalización de electrones permite la conductividad eléctrica y térmica de los metales. Ejemplos de compuestos con enlaces metálicos son el cobre y el hierro. Ok, estos son los principales tipos de enlaces químicos, pero también existen enlaces covalentes coordinados, enlaces de hidrógeno y fuerzas van der Waals, que son interacciones más débiles, pero también desempeñan un papel importante en la formación de moléculas y compuestos. Bueno, muchas gracias, esta fue toda mi exposición y bueno.